Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en las redes sociales. Si han estado siguiendo de cerca a sus celebridades favoritas, sabrán que a veces, las interacciones entre ellos pueden generar verdaderas tormentas de reacciones. Y hoy, justo de eso vamos a hablar. Vamos a desgranar una situación que ha puesto a todos a especular y a comentar, la reacción de Demet Özdemir ante algo que ha hecho o dicho Can Yaman. Prepárense porque esto promete ser tan emocionante como un capítulo de sus series favoritas. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Es gratis, nos ayudan un montón a seguir creando contenido así, y así se aseguran de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. ¿Listo? Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. Can Yaman, un nombre que evoca pasión, carisma y sin duda, una gran cantidad de fans en todo el mundo. Y por el otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, compartiendo pantalla con él en una de las series que marcó un antes y un después, y de la que todos sabemos perfectamente de cuál hablo. La química entre ellos era innegable y para muchos, esa complicidad que se veía en pantalla traspasaba la ficción, generando un furor que aún hoy se recuerda. Pero las cosas en la vida real, a veces, toman rumbos diferentes. Y lo que ha ocurrido recientemente o más bien, lo que se ha interpretado como una reacción de Demet ante algo que ha hecho Can, ha encendido las redes sociales de una manera espectacular. Verán, en el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada tuit, cada me gusta o comentario puede ser analizado y diseccionado por miles de personas. Y cuando se trata de exparejas o de personas que tuvieron una conexión tan fuerte y pública como la que tuvieron Demet y Can, las miradas se intensifican. Recientemente Can Yaman ha estado en el ojo del huracán por una serie de declaraciones o acciones suyas que, al parecer, no han pasado desapercibidas para nadie, y mucho menos para Demet. La pregunta del millón es, ¿qué hizo Can para desatar esta reacción? Pues bien, las interpretaciones son muchas y como siempre, las redes sociales se han llenado de teorías. Algunas voces apuntan a que Can, en una entrevista o en alguna publicación, habría hecho referencia a su pasado con Demet, quizás de una manera que ella no consideró apropiada o respetuosa. Otras versiones sugieren que podría tratarse de algún proyecto nuevo de él que, de alguna manera, evoca o se relaciona con esa etapa de su vida que compartió con ella. Y luego están los que creen que simplemente se trata de una conexión entre dos personas que, a pesar de haber tomado caminos separados, aún comparten un cierto nivel de interés mutuo en lo que el otro hace. Lo cierto es que, según lo que se ha podido ver y leer, Demet Özdemir ha dado una señal, una reacción que muchos han interpretado como, digamos, contundente. Y cuando decimos contundente no nos referimos a un comunicado oficial o a una declaración pública. No, señores y señoras. A veces las reacciones más poderosas son las más sutiles, las que se esconden en los pequeños gestos digitales. Y aquí es donde entra la magia del mundo online. Se habla de que Demet ha dejado de seguir a Can Yaman en redes sociales. ¡Boom! Esto para muchos es el equivalente a un portazo digital. En la era de la conectividad constante, dejar de seguir a alguien, especialmente a alguien con quien tuviste una relación tan mediática, es una declaración de intenciones muy clara. Es como decir, hasta aquí hemos llegado. Ya no quiero estar al tanto de lo que haces, o al menos, no quiero que tú estés al tanto de lo que yo hago. Y claro, esto desata un sinfín de especulaciones. ¿Por qué ahora? ¿Qué fue lo que detonó esta decisión? Algunos fans más dedicados y observadores de las redes sociales notaron este movimiento y, como era de esperar, lo sacaron a la luz. De repente todos los foros, todos los grupos de fans, todas las cuentas dedicadas al mundo del espectáculo empezaron a debatir. La noticia se propagó como la pólvora. Y la interpretación colectiva fue unánime, Demet Özdemir está reaccionando a algo que Can Yaman ha hecho o dicho. Ahora, ¿es exactamente lo que Can ha hecho? Aquí es donde la cosa se pone un poco más difusa, porque a veces las redes sociales nos dan pistas, pero no nos dan la historia completa. Si bien la acción de Demet de dejar de seguir a Can es el detonante, la causa subyacente sigue siendo un misterio para el público general. Lo que sí sabemos es que Can ha estado muy activo promocionando sus nuevos proyectos, concediendo entrevistas y compartiendo su vida con sus seguidores.
Y es muy probable que en alguna de estas apariciones haya surgido alguna referencia, consciente o inconsciente, que haya incomodado a Demet. Podríamos estar hablando de comentarios sobre su relación pasada, de comparaciones con sus nuevas compañeras de reparto, o incluso de una mención casual que para Demet haya resonado de una manera particular. Y es que seamos sinceros, cuando una relación es tan intensa y mediática como la que tuvieron ellos, es difícil que la sombra del pasado no planee de vez en cuando. Y a veces esa sombra se hace presente de formas inesperadas. La reacción de Demet en este contexto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una forma de poner límites. Si ella siente que Khan está hablando de ella de forma inapropiada o que está reviviendo un pasado que ella prefiere dejar atrás, esta podría ser su manera de decir: yo ya avancé. Y tú también deberías hacerlo, o al menos respeta mi espacio. Es una forma de autocuidado digital, por así decirlo. Por otro lado, también podría ser un reflejo de que, a pesar de haber seguido caminos separados, la conexión emocional o el interés mutuo aún existe en algún nivel. Dejar de seguir a alguien puede ser una señal de que algo te ha afectado, y esa afectación surge porque en algún lugar todavía te importa. Es una reacción que dice: lo que dices o haces todavía tiene un impacto en mí. Y eso en sí mismo es bastante intrigante. Y luego está el factor de los fans. Los fans de ambos, pero especialmente los que vivieron con intensidad la relación de Khan Demir, están divididos. Algunos apoyan la decisión de Demet, argumentando que es un paso necesario para su paz mental. Otros, quizás nostálgicos de su época juntos, esperan que esta acción no signifique un distanciamiento definitivo, sino más bien una pausa. Y por supuesto hay quienes disfrutan del drama y del cotilleo, analizando cada movimiento como si fueran detectives de la vida de las celebridades. Lo interesante de estas situaciones es cómo reflejan la realidad de las relaciones en la era digital. Las redes sociales se han convertido en un escenario donde las emociones, las decisiones y las interacciones se hacen públicas, a menudo sin que los propios protagonistas tengan un control total sobre cómo son interpretadas. Lo que para una persona puede ser un simple acto de seguir su propio camino, para miles de personas puede ser interpretado como una guerra silenciosa, un mensaje oculto o un drama en ciernes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La reacción de Demet Özdemir, ese aparente distanciamiento digital, nos dice algo sobre su estado de ánimo y sobre cómo percibe la relación con su pasado. Nos sugiere que sea lo que sea que Khan Yaman haya hecho o dicho, ha sido lo suficientemente significativo como para que ella tome una medida concreta. Y esa medida, en el lenguaje de las redes sociales, es bastante elocuente. Podemos especular infinitamente sobre las razones exactas, pero lo que es innegable es que la chispa ha prendido. La reacción de Demet ha puesto a todos a hablar, a comentar y a imaginar. Y es precisamente esa capacidad de generar conversación, de mantener el interés vivo, lo que hace que el mundo del entretenimiento y el universo de las celebridades sean tan fascinantes. Lo que sí podemos decir con certeza es que Demet Özdemir está manejando su vida y su presencia en redes sociales de una manera que considera adecuada para ella. Y eso en sí mismo es algo a aplaudir. Poner límites y priorizar el bienestar personal es fundamental, tanto para las figuras públicas como para todos nosotros. Y así, con esta dosis de intriga y reflexión sobre las dinámicas de las celebridades en la era digital, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando este tema conmigo, y que les haya parecido tan interesante como a mí. Hemos visto cómo una acción aparentemente simple en redes sociales puede desencadenar un sinfín de interpretaciones y conversaciones, especialmente cuando involucra a personalidades tan queridas como Demet Özdemir y Khan Yaman. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final, por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios siempre enriquecen nuestras discusiones, así que me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la reacción de Demet fue justificada? ¿Qué piensan que pudo haber hecho Khan para provocarla? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios, los leo a todos con mucho interés. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que también sea fan de estos artistas, o le guste estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. ¡Chao!